Entonces, esos conceptos se basan en la medicina tradicional china. Entonces, estamos hablando no solamente del cuerpo físico, sino de la parte bioenergética, que es la gran desconocida, ¿no?, en el tema este. Entonces, nosotros cuando nos movemos físicamente, pero a causa, lo que se produce por dentro son unos movimientos energéticos. Uno puede decir que puede ser a través de la temperatura, otro puede ser a través del sistema nervioso electroquímico, de lo que sea, pero siempre se producen cambios eléctricos muy pequeñitos, porque estamos hablando del cuerpo humano, no estamos hablando de un enchufe de una casa, pero se producen, ¿no? Entonces, ese efecto, esa causa de esos movimientos se traduce a la forma de andar, a la forma de hablar, el calor, etcétera. Que son diferentes formas de energía al final. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de chi o ki, que suena muy metafísico, hablamos de ese tipo de energía que hace que se produzcan movimientos o hay efectos como el calor, como hemos dicho, o las sensaciones, etcétera. Entonces, para que se mueva el corazón, para que se mueva la sangre, el corazón tiene que bombear. Pero claro, ¿quién bombea el corazón, no? Entonces, para los chinos hay una energía que es capaz de mover ese corazón y que vaya en contra de esa, entre comillas, de la ley de Newton, ¿no?, de la gravedad, ¿no?, que todo tiende a ir hacia abajo, hacia la tierra, hacia el centro. Entonces, claro, el corazón tiene que hacer un gran trabajo para subir y hacer circular la sangre, ¿no? Entonces, para que eso se produzca, para los chinos hay una energía que mueve eso. Federico, ¿por qué a veces, hablando de energías, encuentro a alguna persona y hablamos, y esta persona no es mala persona, pero después de 5 minutos hablando con ella me siento agotado, no tengo fuerza? Eso está relacionado con... Eso que tú me comentas se le suele conocer como vampirismo energético, es decir, gente que en vez de que te chupa la sangre, ¿no?, como los vampiros, ¿no?, lo que te hace es que te quita energía. Es cierto que hay gente que no sabe que tiene esa capacidad, ¿no? No es consciente de ella, ¿no? Y a veces estamos con una persona y podemos estar rato hablando con ellos y nos sentimos bien, y otras veces hablamos con otra persona y a los 5 minutos pues estamos cansados, con ganas de terminar la charla. ¿Y cómo protegernos? Porque si yo noto que estoy perdiendo energía con esta persona, para que no me, como dices, no me chupa. Sí. Bueno, las protecciones se pueden usar lo mismo que se usa también en Kyuso, ¿no? Hay una frase que solemos usar mucho, que cuando defiendes o atacas, intenta cruzar las piernas o los brazos, porque eso te hace ser menos susceptible a los golpes, ¿no? Esto lo hacemos de forma natural. Por ejemplo, cuando estamos incómodos o no estamos a gusto o no queremos expresarnos con alguien, sin querer pues cruzamos los brazos o cruzamos las piernas. Esto lo que hace es crear una especie de escudo de protección. Al tema de la defensa personal. Como habéis visto, nosotros trabajamos muchos principios de Kyuso, y al final es como cuando estás en el colegio, lo he dicho muchas veces, empiezas por las vocales, empiezas por las consonantes, vas formando monosílabos, después frases, un párrafo, hasta que al final haces un texto, un libro, ¿no? Pero después cuando llegas al libro, a lo mejor vuelves al contrario, más de menos, ¿no? Y esto es un poco parecido con el Kyuso, aprendemos muchos principios y después se trata de un solo golpe. Y ahí tiene que estar todo en un solo golpe. De hecho, Kyuso significa primer instante o primer segundo. O sea, es decir, en el primer instante, en el primer segundo, tiene que acabar la pelea. O sea, no tiene que haber pelea. Esa es la idea del Kyuso, ¿sí? Entonces, el Kyuso no es defensivo. El Kyuso es esencialmente ofensivo. Es decir, nos defendemos golpeando, ¿sí? Entonces, no existen bloqueos, no existen desvíos, aunque se vean que tocas o parece que bloqueas, estás activando ciertas zonas del cuerpo, ¿eh? Nosotros le decimos meridianos, en medicina occidental se le llaman dermatomas, ¿eh? O sea, partes sensibles de la piel que tienen conexión neurológica con el sistema nervioso central. Entonces, vamos estimulando todas esas áreas. Nosotros aquí le llamamos meridianos, canales de energía. El Kyuso necesita ser estudiado, ser practicado y ser comprobado, ¿sí? Si no se hace ninguna de esas tres cosas, no lo estamos haciendo de la forma correcta.
Como dice otra persona, o un maestro, dice estudiar, practicar, 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 comprobar. Al final se resume en eso. Estudiar, practicar y comprobar. O sea, el Kyuso tiene que ser práctico. Si no es práctico, hay que estudiar. ¿Por qué? Porque si yo puedo, sin estudiar, hacer Kyuso, claro, mira, pega aquí, de esta manera, ya estamos haciendo. Lo que hablábamos antes. Claro, pero cuando tú estudias y tienes conocimiento y encima eres consciente, todo eso se multiplica. Hoy vamos a ver unos puntos que son un poquito peligrosos. Yo os aconsejo trabajarlos ahora muy despacio. Tener en cuenta que aunque el Kyuso normalmente golpeamos muy despacito y con eso ya tenemos efectos, en la calle siempre hay una ley que yo siempre me gusta comentar, que es la ley del por si acaso. O sea, por si acaso le golpeo un poco más. Un poco más fuerte. El sistema de Judo Kodokan del maestro Jigoro Kano tiene una parte, divide a nivel general el judo en tres partes. Una, que es el Katame Waza, ¿sí? Una de técnicas de control, otra que no recuerdo, que es derribos y proyecciones, y otra que es el Atemi Waza, el trabajo de golpeo. Entonces, en el trabajo de golpeo lo resume bastante bien porque pone solamente 12 puntos. No es que no tenga más puntos, no que trabaje más puntos, sino a nivel general son 12 puntos. Entonces, dentro de esos 12 puntos, son puntos que son inmediatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros los puntos como que vamos a trabajar hoy, igual que los que mantiene Jigoro Kano en su programa de Atemi Waza, en los puntos Kyuso, se pueden dividir en dos formas. Una, en puntos que yo golpeo y hay una reacción inmediata, que esos son los que nos interesan, los que vamos a hacer ahora, o los que pueden tener una reacción horas más tarde, unos días más tarde, semanas más tarde. ¿Sí? De ahí del tema del toque mortal, la muerte retardada, etcétera, etcétera. Nosotros nos interesa los inmediatos, pero que eso no significa que los inmediatos tengan consecuencias también retardadas. Es decir, que tiempo después, si no se subsana el efecto o no se equilibra otra vez el cuerpo, pues por eso trabajamos las reanimaciones. ¿En qué momento de nuestra vida podemos usar Kyusho? Porque Kyusho, como has dicho, no es solo arte marcial. ¿Dónde se puede aplicar más? Sí, bueno, el Kyusho es un conocimiento, y como es un conocimiento que se ha sacado de las artes marciales, no significa que sea exclusivamente de las artes marciales. Entonces, en Kyusho es verdad que usamos muchos conceptos y principios de la medicina tradicional china, pero estos a su vez los recogen a nivel universal de la naturaleza, ¿no? Entonces, el Kyusho lo podemos trabajar, como ya sabemos, para el tema de las artes marciales, para el tema terapéutico o incluso para el tema laboral o social o comunicativo con otras personas. Por ejemplo, si yo tengo entrevista de trabajo, en esta situación, ¿cómo puedo usar técnicas de Kyusho? Bueno, una de las cosas, a través del trabajo de Qigong, nos ayuda también a que no se produzca ese desequilibrio entre el yin y el yang, o sea, mantenernos equilibrados, ¿no? A través de ejercicios de respiración, etcétera, ¿no? Pero otra parte importante, más externa, es cuando yo puedo observar, cuando la otra persona que tengo enfrente, en este caso una entrevista o la otra persona que yo estoy hablando, pues me da mucha información. Primero voy a conseguir dos cosas. Una, que al obtener información me va a dar mucha confianza, porque tengo, entre comillas, cierto poder sobre la otra persona. Y segundo, que me va a guiar, me va a dar una estructura, un modelo en la que yo debo tratar o hablar a la persona que tengo delante. Por ejemplo, el tema de los 5 elementos, hay un principio a nivel avanzado, empezamos a estudiar a partir del tercer nivel en Kyusho, que habla sobre los biotipos o los modelos de la tipología elemental, mejor dicho. ¿Eso qué quiere decir? Pues que según este modelo, cada persona prevalece un elemento. Por ejemplo, hay personas que es más madera, otro más fuego. Eso no quiere decir que no tengamos todos los elementos, porque tenemos todos, pero esa persona predomina un elemento o dos. Entonces, si yo sé ese elemento, tengo esa información y la puedo usar a mi favor, tanto a nivel marcial como a nivel comunicativo.
No tenemos que confundir los puntos que golpeamos, que son válidos como puntos de dolor. Me explico. Si yo toco un punto de presión, me puede producir un dolor, depende de la zona, más o menos, ¿no? Y depende de la persona también. Pero hay personas que tienen el umbral más alto, sea por forma natural, sea por drogas, sea por alcohol, sea por lo que sea. Entonces, nosotros estos puntos no tocan solamente la zona de dolor, es decir, pueden producir dolor, sino como tienen que ser inmediatos e independientemente del umbral de dolor de la persona, son puntos que atacan a 3 áreas, que ahora veremos, que vemos fundamentales para terminar lo que sería el combate, o sea, la pelea, que no llega a la pelea, que son la parte visual, si tú no ves, no puedes seguir, ¿no? La parte respiratoria, o sea, si no puedes respirar, pues tampoco puedes seguir, y la parte de movilidad, si tú te puedes mover, pues tampoco puedes seguir. Entonces nosotros vamos, independientemente que sean puntos de dolor, van a atacar a esos 3 aspectos vitales para poder continuar en un combate. ¿Sí? Entonces hay puntos concretos en el que vamos a trabajar sobre cada zona, y de eso vamos a enfocarlo esta clase de hoy. Pero aparte, lo que vamos a hacer es, una vez que hemos enfocado esos puntos, vamos a añadirle principios energéticos, pero de forma muy sutil, es decir, que ya con el golpe ya vamos a tener bastante sobre el punto, pero si añadimos conceptos bioenergéticos que apenas se van a notar, vamos a ver cómo todo eso se va multiplicando. Esa es la idea general del tema que vamos a tratar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en estos puntos, para que sea práctico, el Kyuso tiene que golpear, sus objetivos tienen que verse. Si no están dentro de nuestro campo visual, no lo vemos. Si la espalda no la ves, no te vale. Las piernas por atrás, tienes que verlo, tiene que estar dentro de tu campo visual. Si no lo vemos, nos olvidamos. No son prácticos, porque nos estamos arriesgando. Entonces, los puntos tienen que estar cerca de nuestro objetivo, expuestos y que tengan los mayores efectos. Es decir, cuanto más cerca mi golpe va a ser menos perceptible, porque también va a llegar antes. Ten en cuenta una cosa, cuando yo golpeo es mi decisión y la acción. ¿Sí? Yo decido y tomo la acción. Cuando yo recibo, cuando yo soy el defensor, es visualizo la acción, decisión, acción. Es decir, tengo un paso más. Entonces, un golpe que es muy rápido, que no es telegrafiado, que no es preavisado, es imposible de parar. Y más cuando estamos hablando de distancias, que ahora veremos el tema de las distancias, que en Kyuso trabajamos esencialmente, trabajamos las 4 o 5 distancias, se pueden trabajar en Kyuso, pero donde cobra mayor eficacia y también seguridad es en la distancia corta. ¿Cuántas distancias? 5. 5. Podemos poner 5. Vamos desde la más larga a la más corta. Pon la primera, dime la primera. Distancia de pierna, por ejemplo. Vale. D. Distancia. D es distancia, ¿eh? Sí, sí. Vale. La siguiente, Sí. pues de puño. Distancia de puño. Codo, rodilla. ¿Qué más? Ahora sería el clinch, el agarre. Agarre. Distancia de agarre. El agarre. Para que ellos lo entiendan, agarre. Y suelo. Distancia de suelo. Vale. Repito. Distancia de pierna, distancia de puño, de distancia de codo y rodilla, distancia de agarre y distancia del suelo. Que esto vendría a ser distancia de pierna, distancia larga, distancia de puño, distancia media, distancia de codo, rodilla, distancia corta, distancia de agarre, distancia cuerpo a cuerpo y distancia de suelo, pues ya la que está en el suelo, ¿no? Para que lo entendáis. ¿Voy a hacerlo por técnicas? Vale. Entonces, en todas ellas el Kyuso puede funcionar, pero sobre todo es la zona en la de rodilla, la de codo y rodilla, la que más eficaz es. También la de puño, ¿eh? Sobre todo la de codo, rodilla y puño, está entre la corta y la media. Sí, entre la media y la corta. Sí. No digo que las otras no sean eficaces, sino que aquí es más eficaz, más eficiente. O cuando estás cogiendo, tipo cuando te vas a tirar, o proyección o lo que sea también, pero como estamos hablando de golpes, en los golpes, en la distancia corta, codo-rodilla, distancia media de puño. Todas las distancias
funciona, pero especialmente en la de media y la de corta, codo, rodilla y puño. Si tenemos en cuenta principios de Kyuso, uno en concreto, que no lo voy a decir porque si no doy demasiada pista, ¿quién me sabe decir qué principio y dentro de ese principio qué conceptos trabajamos ahí? Hay un principio, os lo voy a decir y ya pensáis, mecánica corporal, que hace que el Kyuso funcione. Vale, entonces, ¿por qué funciona bien en la distancia de puño, media y corta, codo y rodilla? ¿Qué principios trabajamos? Meter los elementos a la hora de agarrar. La zona de poder, ¿os acordáis de la zona de poder? Es decir, no extender el brazo, del todo, es decir, nosotros tenemos una fuerza alrededor nuestro tenemos una fuerza que llamamos fuerza, o sea, zona de fuerza o de poder, del todo, a fuerza, ¿vale? Si él extiende el puño, yo con la mano hago así, yo tengo más fuerza que él, ¿no veis? Que yo no lo muevo. Si él acorta un poquito, ahí ya me cuesta más. Si todavía corta un poco más, ahí es ya donde no puedo. A partir de su pecho hasta el puño, o sea, hay una distancia aproximadamente de unos 40-50 centímetros. Por esos 40-50 centímetros, en círculo, es nuestra zona de fuerza o poder. Todos los golpes que salgan de ahí, nos arriesgamos a que pierdan fuerza. Esa es la idea, por eso de puño y codo y rodilla. Otra a nivel estratégico, porque... sí, puedo sentar de posa. No, en lo que hemos dicho, el tema de decido y llevo la acción, la otra persona tiene que visualizar, tiene que decidir y tiene que tomar la acción. Y eso no como seres humanos no va a pasar porque el cerebro está configurado de esa forma. Vemos libros básicos de neurociencia o neuroanatomía, no más la parte física, neurociencia, ya nos dicen claro, que el campo visual, primero tiene que haber un campo visual que detecte, que envíe la señal. Después el cerebro tiene que tomar una decisión. Ahora falta saber con qué tipo de cerebro. Acordad de los tres cerebros, el mamífero, el reptil y el neocórtex. Acordados que según la teoría del Paul MacLean, habla de tres cerebros unidos. Uno que es el esencial, el más antiguo, el reptil, después el mamífero, el más emocional, o sea, el primero sería el de supervivencia, el intuitivo, después el emocional, y después sería el neocórtex, que es el que nos hace pensar y razonar, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos esa información que entra a nivel visual, ¿sí?, el cerebro tiene que actuar. ¿Cuál de ellos? Pues si lo hace mejor el emocional, pues a lo mejor tiene miedo. O siente alguna emoción, o se pone a llorar, etc. Si es el reptil, hará dos cosas. No es que no tenga miedo, huirá, pero no porque no tenga miedo, sino por instinto de supervivencia, o luchará, que es el instinto, digamos, animal, ¿no? De huir el primitivo. Sí. Medio animales también somos un poco. A veces, ¿vale? Y después el racional que dirá, jolín, me voy, paso de este tío, me voy porque no vamos a sacar nada en claro aquí, ¿no? Que es el que nos hace pensar y razonar, ¿sí? Entonces, visualizo, tomo una decisión y acción. En cambio, el que golpea es decisión, acción, ¿sí? ¿Está claro ahí? Si no hay preaviso, no hay golpe, pues entonces el golpe no puede ser parado, porque cuando ya llegue, cuando él reaccione ya habrá llegado. Una, porque no hay tiempo de reacción por la distancia, porque el cerebro tarda, si no recuerdo, en reaccionar, una vez que lo ve, 0,02 milésimas de segundo. No recuerdo exactamente, esto es orientativo. Y segundo, que no hay tiempo para reaccionar, la distancia es muy corta, ¿no? Entonces, si no hay preaviso, más todavía, ¿eh?